La Guerra de las 100 Horas o la Guerra del Fútbol, como es llamada popularmente, duró 4 días entre Honduras y El Salvador. Y no fue causado por el fútbol. Si quieres conocer su historia, quédate en este video. Entre estos dos países se disputaban el control de unos sectores conocidos como los bolsones durante un tiempo entre 100 años o más. Esta situación ya afectaba las relaciones diplomáticas de dichos países. Por otra parte, para 1969, El Salvador tenía 1 millón de habitantes más que Honduras, a pesar de ser 5 veces más pequeño que este último. Esto causó que casi 300.000 jornaleros salvadoreños emigraran a Honduras, lo cual era favorable para las élites salvadoreñas porque disminuía la población y evitaban el reparto de tierras. Luego, Honduras presentó una reforma agraria, la cual consistió en expropiar tierras a los campesinos salvadoreños que habían vivido allí durante varias generaciones y que se habían hecho propietarios a base de esfuerzo propio, además de expulsar a los jornaleros salvadoreños residentes en Honduras, lo que generó una persecución de salvadoreños en Honduras, hecha más que todo por el escuadrón clandestino La Mancha Brava, el cual asesinó y detuvo a una gran cantidad de salvadoreños en la zona fronteriza. Ante esta situación, El Salvador decidió intervenir militarmente en Honduras, y por esta razón también se le conoce a esta guerra como la Guerra de Legítima Defensa. El Salvador decía que la causa del conflicto fue la deportación masiva de salvadoreños, mientras que Honduras sostenía que la causa era la falta de delimitación de las fronteras entre ambos países. Entonces, ¿por qué algunos le llaman a este conflicto la Guerra del Fútbol? Este nombre fue utilizado por el reportero polaco Ryszard Kapuscinski debido a la coincidencia del conflicto con un partido de fútbol que el 26 de junio de 1969 enfrentó a las selecciones nacionales de El Salvador y Honduras para clasificar a la Copa Mundial de Fútbol de 1970 en México. El Salvador consiguió su primera clasificación a una competición mundialista, pero como hemos visto, la causa del conflicto iba más allá del deporte. El 14 de julio, el ejército salvadoreño invadió Honduras con ataques aéreos. Luego, capturaron la guarnición fronteriza de Ocotepeque en Honduras. Su aviación bombardeó los aeropuertos de La Mesa y de Toncontín, aunque sin tanto éxito, ya que muchas bombas cerraron. En respuesta, la aviación hondureña bombardeó con bombas y tanques de combustible el puerto de Acajutla y el aeropuerto de Ilopango, aunque varios cerraron. Ese mismo día, la Fuerza Aérea Salvadoreña atacó Honduras, esta vez con mayor éxito. Mientras tanto, en la tarde del 15 de julio, el ejército de El Salvador tomó la ciudad de Nueva Ocotepeque, luego de capturar muchas tropas hondureñas que huían. El mayor hondureño, Fernando Soto Enríquez, anotó 3 derribos en combate de la Fuerza Aérea Salvadoreña el 17 de julio de 1969. El 18 de julio, la Organización de Estados Americanos, OEA, negoció un alto al fuego, entrando en vigor el 20 de julio, y las tropas salvadoreñas se retiraron a principios de agosto. Entre ambos países siguió la disputa de los bolsones, la cual se resolvería en la Corte Internacional de Justicia. El 11 de septiembre de 1992, el fallo de La Haya fue básicamente desfavorable para El Salvador, en un plano jurídico, ya que le otorgó a Honduras alrededor de más del 60% del territorio en disputa, es decir, alrededor de más de 300 kilómetros cuadrados. La guerra lastimosamente causó la muerte de entre 4.000 y 6.000 civiles, más de 15.000 heridos dependiendo de la fuente y entre 60.000 y 130.000 de los 300.000 salvadoreños indocumentados que vivían en Honduras fueron forzados a regresar a su país. Además, que el mercado común centroamericano quedó en ruinas y aumentó la presión social que derivó en la posterior guerra civil salvadoreña, de la cual ya hablamos en otro video. Actualmente, entre El Salvador y Honduras se disputa la Isla Conejo, provocando una controversia diplomática entre ambos países, que no ha encontrado solución ni en tribunales como la Corte Internacional de Justicia, CIJ. Si quieres que hablemos más sobre este tema, dale like y comparte este video. No olvides suscribirte y activar las notificaciones para que sepas cuando se suba nuevo contenido en este canal. ¡Hasta pronto!